Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Espero que se encuentren muy bien, que estén pasando una excelente tarde, noche. Y bueno, pues bienvenidos a este contenido especial. Este video que, como pueden ver, se titula Cuentos de los mitos de Tulu, una guía de lectura sistemática, y el cual, bueno, antes que nada les ofrezco un poco de contexto. El motivo de este video es debido primeramente a que con las últimas revisiones de ejemplares que he estado haciendo, pues he recordado mucho, he tenido muy en la mente, muy fresco, todo este tema de Lovecraft, todo este tema de los mitos, del horror cósmico, etcétera. Y por otro lado, bueno, una cosa que ya he comentado, contenidos que yo tenía anteriormente en el canal previo, previo a este canal que, bueno, lamentablemente desapareció. Varios tenían que ver con la obra de Lovecraft. Precisamente este tema, una guía de lectura de los mitos, era uno de los videos que estaba pues anteriormente en el canal y que lamentablemente se perdió. Pero bueno, como ya también había mencionado, una de las intenciones de este nuevo canal es poder hacer ese remake de los contenidos especiales que en algún momento llegamos a generar en el canal, pero pues también aprovechando para actualizarlo, ¿no? Porque pues tanto con las lecturas continuadas se expande un poquito la comprensión, la perspectiva, y también lo cierto es que afortunadamente hay nuevas ediciones, hay nuevas noticias literarias, pues para la gente aficionada a la literatura de terror y de Lovecraft en este caso. Entonces, bueno, también es una oportunidad para hacer esa renovación del contenido y pues poder hacer esta actualización, ¿no? Entonces, por esos dos motivos, pues es que he decidido traerles este video especial, que bueno, ya entrando un poquito en materia de a quién le puede servir, quién es la audiencia que seguramente podrá encontrar valor en este video. Bueno, pues son tanto aquellas personas que nunca han leído nada de Lovecraft, que quizás lo que han escuchado pues es eso de Tulu y del panteón Lovecraftiano, que es algo así como la Vulgata de Lovecraft, ¿no? Lo que todo el mundo conoce, lo que se publica de manera masiva, pero que nunca lo han leído, ¿no? Entonces no saben por dónde empezar, no saben si solamente Lovecraft, si otros autores, no saben qué libro comprar, etcétera. Bueno, pues este video les va a dar mucha luz acerca de eso y también los va a contextualizar de algunas nociones que deben de tener preferiblemente antes de abordar la obra de Lovecraft, también para aquellas personas que ya han comenzado a leer los textos del maestro de Providence y pues que están interesados en profundizar, en tener un poquito más de contexto acerca de la obra, del círculo, de los antecedentes, etcétera, ¿no? Y también incluso creo que puede ser útil para aquellos ya veteranos Lovecraftianos, como en mi caso, que hace muchos años pues empezaron a leer a Lovecraft y que pues siempre se antoja una relectura, pero quizás hacerla ahora de una manera pues más razonada, más estructurada. Entonces para todos ellos creo que puede ser de alguna utilidad este contenido. Y bueno, ese sería el preámbulo y sin más dilación vamos a entrar en materia, vamos a empezar ya a hablar de los mitos de Tulu, vamos a abordar varios conceptos, vamos a hacer algunas precisiones iniciales y esas pues nos van a ir ayudando. Entonces, bueno, primero que nada, unas consideraciones preliminares antes de abordar esta temática, estos puntos que les he mencionado. Primero que nada, lo que vamos a ver el día de hoy, que es bastante información y en el caso de que sea muy extensa, yo creo que partiré esta sesión en dos partes. Bueno, primeramente, este es un itinerario personal, subjetivo y provisional. ¿Qué quiere decir eso? El día de hoy vamos a hablar de varias categorías, tipificaciones, periodos cronológicos, ciclos del autor, relatos recomendados, antologías sugeridas, etcétera, etcétera. Todo esto está basado en mi experiencia lectora, en mi conocimiento, en mi contexto, en mi acervo, en mis propias posibilidades, pues logísticas, geográficas, incluso la propia época donde vivimos, pues siempre es un condicionamiento, ¿no? Entonces, todo esto, quiero que lo tengan bien presente, lo que vamos a ir abordando, los conceptos que vamos a desarrollar, pues parten desde una mirada muy personal. ¿Vale? Esto quiere decir que, insisto, está marcado por mi propio contexto sociocultural, mi propia época, y pues también es provisional porque, como he mencionado al inicio, si dentro de un año sale una nueva obra de Lovecraft, se descubre un nuevo manuscrito, hay una nueva traducción, etcétera, etcétera, pues evidentemente contribuirá a ensanchar lo que se ha dicho en esta sesión. Entonces, para que lo tengan eso en cuenta.
Bueno, el enfoque que vamos a utilizar el día de hoy es un enfoque integrativo. Esto, bueno, tiene que ver un poquito con lo que acabo de mencionar, acerca de la evolución literaria y la consolidación temática que gira en torno a los mitos de Tulu. ¿Por qué lo digo? Porque van a encontrar, y hay muchísima información en la web, en libros, en estudios preliminares, etcétera, que bueno, que si Lovecraft tiene tal o cual ciclo, que dependiendo de la temática, que si este o este relato pertenece a este periodo, cronológicamente hablando, y generalmente así van a ser las divisiones que se hacen por temática, sus grandes ciclos de Lovecraft, o por el periodo que abarca, que tiene que ver con la época en la que un relato fue publicado. Lo que tratamos o vamos a tratar de hacer el día de hoy es tener un enfoque integrativo, es decir, una mirada amplia que no solamente considere la fecha, sino también la temática, sino también cómo está vinculado ese texto en particular con otros textos del autor. Por eso es un enfoque integrativo. Y por último, la última consideración que es muy importante que tengan, que los mitos no tienen un hilo narrativo consecuente, estricto ni premeditado. Eso es lo primero que todos deben de tener en cuenta o debemos recordar, porque incluso en grandes veteranos de la literatura Lovecraftiana, créanme que lo llegamos a olvidar, que Lovecraft nunca jamás concibió su panteón, su ciclo de los mitos de Tulu. Es más, él ni siquiera pretendía tener un ciclo literario llamado Los mitos de Tulu o que girara en torno a la figura de Tulu, el señor de Riley. Jamás. Todo fue circunstancial. Fue escribiendo un relato y ese relato le pareció bien tomar elementos de textos que había hecho antes y después tomó otra idea y la desarrolló en otro relato y de repente gente cercana de su círculo, sus amigos, sus colaboradores, le pidieron permiso para tomar un nombre, una deidad, un lugar, un tópico y también integrarlo a sus historias. Entonces fue creciendo, se fue desarrollando, consolidando y expandiendo todo el universo Lovecraftiano, todo el universo de los mitos de Tulu, pero esto fue de una manera muy circunstancial. ¿Esto qué nos da como resultado? Que de repente su misma mitología interna es caótica, es incongruente, es contradictoria. Esto también es parte, desde mi punto de vista, de la riqueza que tiene la obra de Lovecraft. ¿Vale? Que sea tan variopinta, tan proteica, que dependiendo del autor que lo trate, tal o cual deidad tiene o no esta propiedad o esta característica o nos aporta detalles. Es parte para mí de la riqueza, de lo peculiar de los mitos de Tulu. Pero pues si alguien es muy riguroso y quiere encontrarle un desarrollo, un génesis, una consecuencia muy estricta, difícilmente lo va a hacer, aunque han habido intentos. Quizás el más célebre y para algunos desafortunado ha sido el de August Derleth, el albacea literario de Lovecraft y amigo personal, que intentó darle esta congruencia a los mitos de Tulu, proponiendo una lectura esquemática, una lectura ordenada, etcétera, etcétera, una genealogía incluso de las deidades, pero bueno, ese es otro tema. Pero esto es importante mencionarlo y lo menciono desde el inicio para que más adelante si alguien que a lo mejor haya leído y diga, oye, es que yo sí sabía que este estaba estructurado así y esto significaba esto y esto el otro, no, como tal, no hay. Y la mejor fuente, pues son los mismos textos de Lovecraft y sus cartas, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la primera parte. Y bueno, y antes de eso, esta frase que me encanta, que bueno, creo que puntualiza lo que acabamos de mencionar. Esa frase es la frase de un gran estudioso de la mitología, que también fue un sacerdote mexicano, Ángel María Garibay Quintana, que en un libro llamado Mitología Griega, Dioses y Héroes, cierra su prólogo con esta frase que me encanta. Por lo demás, nadie nos obliga a clasificar los frutos de la fantasía. Entonces, hoy vamos a proponer algún intento de esquematización para poder leer el ciclo de los mitos de Tulu, pero al final, como cada quien le acomode, como le parezca mejor y como lo disfrute, eso es lo más válido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar ahora sí a conceptos generales. Estos son conceptos muy importantes y ojo, no es indispensable, si es que ustedes ya empezaron a leer los mitos, no es indispensable que los conozcan o que los tengan bien delimitados para poder disfrutar de la lectura. Al final la lectura es este ejercicio recreativo, puede ser intelectual o no puede ser necesariamente intelectual,
crítico, también puede serlo, pero al final es un acto del espíritu, de divertirse, de recrearse, de entretenerse, y para eso no es necesario tener pues algún rudimento del tema. Sin embargo, si quieren hacerlo de una manera mucho más esquemática y estructurada, nos conviene tener en cuenta estos conceptos. Primero que nada, lo Lovecraftiano, porque esto lo vamos a escuchar mucho el día de hoy y también siempre que estemos en grupos o en prólogos de libros o etcétera, etcétera, que se hable de Lovecraft y van a decir es que lo Lovecraftiano, el horror cósmico, los mitos de Tulu, y a veces es un poquito confuso. Bueno, vamos a puntualizar un poco esto. Lo Lovecraftiano, ¿qué es lo Lovecraftiano? ¿Qué es la literatura Lovecraftiana o los productos artísticos Lovecraftianos? Bueno, son narrativa asociada a los tópicos y el estilo particular de Howard Phillips Lovecraft, recorriendo los diversos ciclos del autor, los ciclos literarios reconocidos que tiene el autor. Tienen un rango muy amplio de representaciones y puede referir implícitamente a alguno de los temas del autor o su tratamiento de estos. Lo Lovecraftiano sería la categorización más amplia, y yo me atrevo a decir que es incluso un género literario ya en la actualidad lo Lovecraftiano, así como hablamos de realismo, así como hablamos de naturalismo, así como hablamos de decadentismo, de realismo mágico, de obras de crimen, etcétera, etcétera. Bueno, lo Lovecraftiano ya es muy amplio y dentro puede acoger muchos subgéneros, y lo más representativo que podría ser lo Lovecraftiano es o que hace alusión a temas de Lovecraft que él escribió, que él trató, que él desarrolló o con los cuales él contribuyó, pero que pueden ser temas muy disímiles. Por ejemplo, su tema o su ciclo conocido como el ciclo onírico, que tiene que ver con las aventuras mayormente de un personaje llamado Randall Carter y su travesía por las tierras del sueño. Y esto es enorme porque hay muchos relatos que tienen que ver con esto, 2 novelas cortas, mencionan a muchos personajes secundarios, muchas locaciones, etcétera, etcétera. Incluso eso, alguien que desarrolle eso, alguien que escriba un pequeño cuento sobre eso, pues ya decimos que es Lovecraftiano. O puede ser en el estilo. Alguien que haga un relato donde usa muchísimos adjetivos, donde de repente utiliza descripciones bastante alambicadas para al final tratar de no describir algo que está ahí, donde tiene una cierta estructura narrativa, donde se encuentra un códice antiguo que se va descubriendo por un explorador y lo lleva a unas ruinas y de ahí descubre un culto secreto. Todos estos son lugares comunes de la literatura Lovecraftiana. Y aunque tengan cierta conclusión o tengan una distinta y se ubiquen en la antigüedad o sean obras contemporáneas, etcétera, etcétera, todo eso lo entendemos como Lovecraftiano, porque tiene que ver con los tópicos que el autor en algún momento desarrolló, o bien utilizan esa técnica narrativa tan peculiar y tan distintiva que tenía Lovecraft. Pero esto es muy amplio, como les digo, puede abarcar un gran número de obras. Y luego tenemos el horror cósmico, que es, digamos, en esta parametrización, un subgénero de lo Lovecraftiano, ya es más específico. Estos son textos orientados a señalar el horror vacui y la posición del ser humano ante las potencias cósmicas e interestelares. En estas destaca el sentimiento de insignificancia humana e incomprensión de lo desconocido ante una entidad inconmensurable e incognoscible. Ya el horror cósmico para aquel aficionado de Lovecraft ya tiene mucha más forma, ya es mucho más concreto, porque aquí es donde decimos, claro, si aquí hay la aventura de un protagonista que de repente está luchando contra una secta que quiere despertar o invocar a un antiguo dios que viene de más allá del sistema solar, o que está dormido abajo de un volcán o en el fondo del océano Pacífico. Bueno, ya podemos entonces identificar qué es ese choque, es ese contraste entre la ignorancia, la insuficiencia, la limitación humana y lo inconmensurable de estas entidades cósmicas interestelares que se rigen por un sistema de valores, por ni siquiera una ética, porque son entidades amorales, un conocimiento antiquísimo que precede incluso a la edad de nuestro planeta. Entonces, ya esto que le llamamos horror cósmico,
precisamente porque es este espanto, es esta incertidumbre, este riesgo, este miedo derivado de esto que sobrepasa completamente al ser humano en todos los aspectos, en sus posibilidades, en sus fuerzas, en su comprensión. Eso ya es el horror cósmico, sin entrar en detalles más específicos, que esa será, pues digamos, que ese tercer giro concéntrico que vamos a dar. Ese es el horror cósmico, y el horror cósmico, digamos que es una rama de lo que es lo Lovecraftiano, ya mucho más específico. Y por último, los mitos de Tulu, el ciclo de los mitos de Tulu, los cuentos de los mitos de Tulu. Bueno, en general así le podemos encontrar de muchas de estas maneras. Y bueno, pues estos son relatos relacionados al panteón de Tulu y demás deidades primigenias mencionadas explícitamente por Lovecraft en sus obras. También entran en esta categoría relatos muy similares en estructura y contenido, escritos por otros miembros de su círculo. Aquí, si el horror cósmico tomaba de manera general ese espanto del enfrentamiento del ser humano ante estas potencias cósmicas interestelares, aquí ya es más concreto todavía. Aquí decimos es este enfrentamiento del hombre contra, o de un personaje en particular, contra las huestes de los primigenios. Y ahí sí vamos a recordar y a leer nombres, a leer a Tulu, a Nyarlathotep, a Satot, a Shub-Niggurath, etcétera, etcétera. Y enorme, extendido, porque todos los autores, amigos, colaboradores de Lovecraft, en algún momento también aportaron su granito de arena, dijéramos, pues para ampliar este panteón Lovecraftiano, este panteón de los mitos de Tulu, ¿no? Entonces eso ya es más específico. Ahí sí ya recordamos nombres, muchas veces los autores referencian a obras de Lovecraft, entonces ya es más fácil seguirles el hilo. Todavía es mucho más específico y aquí pues todavía podemos o entendemos un poquito más de qué va a ir la historia, porque digo, no es que todas las obras que pertenecen a los mitos de Tulu sean pastiche, pero la verdad es que parte, insisto, para mí no es un defecto, es parte del encanto, es que estas obras se muevan en un mismo universo, obedezcan a ciertas reglas, incluso estén escritas de una manera parecida, ¿no? Que a algunos les podrá chocar, ¿no? Porque es muy similar, es repetir una fórmula, pero ahí es donde entra el talento de cada autor, que pueda respetar, digamos, ese canon, pueda respetar la lógica interna, que implícitamente estableció Lovecraft y su círculo inicial para seguir desarrollando nuevas obras. Ese sería. Bueno, y bueno, como ejemplo de esto que les he comentado, a ver qué relatos nosotros podemos catalogar dentro de lo Lovecraftiano, de este círculo más amplio, el más amplio, ¿no? Que solamente es porque tiene técnica literaria de Lovecraft o porque pertenece a alguno de sus ciclos bien delimitados. Pues puede ser un relato, puede ser relatos tan distintos como Los gatos de Ulthar. Los gatos de Ulthar, que es un relato de terror, es un relato muy inquietante, que no tiene nada que ver con horror cósmico, no tiene que ver con entidades interestelares, etcétera, etcétera. Y que sin embargo sirve porque algunos elementos de los gatos de Ulthar se utilizan en otros ciclos y en otros relatos de Lovecraft, ¿no? Aire Frío, que es un típico relato de terror, es un gran relato de terror que no se ubica específicamente dentro de los grandes ciclos conocidos de Lovecraft, el ciclo onírico o el ciclo de los mitos de Tulu, es un relato transicional y que recuerda mucho a un muy clásico relato de Edgar Allan Poe, ¿no? Escrito, claro, muy a la sazón de Lovecraft, pero prácticamente, no les digo qué relato para no darles spoiler, el que no lo haya leído, pero es muy similar a un relato muy conocido de Edgar Allan Poe. Y La llave de plata, que este es un relato sí bien entrado en lo que es el ciclo onírico de Lovecraft, relato pletórico, rebosante de imaginación, muy imaginativo, donde podemos ver ese Lovecraft profundamente influido por Lord Dunsany, es decir, este Lovecraft que todavía está encontrando su propio estilo, que bueno, pues ya tiene un gran referente como es este gran escritor Lord Dunsany, pero que Lovecraft pues está tratando de manejar, de imprimirle su propio sello, su propio estilo, y creo que lo hace maravillosamente. Ahora, si habláramos de relatos de horror cósmico, que es este contraste entre la limitación del ser humano y lo inconmensurable, lo avasallador
del cosmos, de las entidades que lo pueblan. Bueno, pues podríamos poner la música de Eric Zahn. Es un gran relato que se parece ya mucho, casi entra en los mitos de Tulu, pero no entra todavía porque le falta esta concreción, le falta todavía esta puntualización en ciertos elementos que ya lo convertirían en un relato de los mitos de Tulu en todo rigor. El lazo de Medusa, que es una colaboración de Lovecraft con Hasselhead, si no mal recuerdo, o Celia Bishop, creo que es con Celia Bishop la colaboración. Y bueno, también es un relato donde nos va a poner delante de estas figuras ancestrales que se enfrentan al hombre, que eventualmente terminan venciendo al ser humano, terminan avasallándolo, pero bueno, nos muestra esta lucha, este escenario de lucha, muy buen relato, es una colaboración. Y Sueños del Desierto, que es de este autor Donald Burleson, si no mal recuerdo, Donald Burleson, que es un relato también de horror cósmico. Me ha gustado mucho, es un relato moderno, me parece que es de los fines de los años 90, este relato de Sueños del Desierto, y aquí la manera en la que se expone a esta entidad cósmica, que es la que se enfrenta o contrasta con el protagonista, me ha parecido formidable cómo la detallan, cómo le dan forma, le dan cuerpo material, porque en algún punto el protagonista se da cuenta de que está siendo observado, y esa manera en que le dan una existencia física a esta entidad, que al mismo tiempo, al ser físico, pues lo limitan a nuestra realidad tangible, pero al mismo tiempo dejan asentado que es completa y absolutamente inabarcable y más allá de todo lo que el ser humano puede concebir. Eso me encantó. Es un muy buen relato, por cierto, si no han leído Sueños del Desierto. Y pues ya entrando en lo que son los mitos de Tulu, claro, no podía faltar el relato más icónico, La llamada de Tulu. Los que acechan en el abismo, que es una gran novela de Brian Lumley. Me parece que es una novela de principios de los años 90, donde se introduce, y vamos a ver aquí cómo lo que les decía, cómo siguiendo las reglas del juego, cómo apegándose a ciertos cánones o ciertas constantes o parámetros que descubrimos implícitos en las obras de los mitos de Tulu, pues uno puede hacer una obra al mismo tiempo muy tradicional, al mismo tiempo muy convencional de estas reglas literarias, pero completamente novedosa, muy interesante, sin tener que repetir lo que otros 50 relatos han dicho antes. Y por último, La Casa del Gusano. La Casa del Gusano, que es de Mirley Pruitt. Este es un relato de Mirley Pruitt. Tremendo relato, increíble. A mí me gusta mucho porque abona directamente a lo que es el ciclo de los mitos de Tulu, pero lo hace de una manera muy original. Aquí sí que cambia un poquito la estructura, un poquito el lenguaje que utiliza convencionalmente un relato de los mitos de Tulu, pero al final lo que es esta constante de esta entidad malévola, este rito ancestral que lo trata de invocar o le trata de dar vida o forma corpórea, esta relación con libros malditos que vamos a ver más adelante, o sea, muchos lugares comunes que tienen los mitos de Tulu lo respeta, pero utiliza un planteamiento muy diferente que no es para nada típico de la prosa de los mitos de Tulu, que es muy característica, ¿no? Lo que les decía, que mucha gente no le puede no gustarle, porque pues lee uno y dice, pues me estoy leyendo todos porque todos están escritos igual. Bueno, es un caso diferente, por eso lo estoy poniendo aquí, para que tengan ustedes perspectivas distintas de cómo relatos que no son precisamente calcas uno del otro pueden pertenecer a este mismo subgénero, a este mismo compendio, ¿no?, de los mitos de Tulu. Bien, ahora vamos a hablar, ya dicho esto, ya dichas estas caracterizaciones generales, ¿no? ¿Qué es lo Lovecraftiano, el horror cósmico, ejemplos de relatos, algunas características, etcétera, muy amplios simplemente? Vamos a hablar de precursores. Vamos a hablar de estas tanto conceptos, ideas, puntos, elementos y autores
que fueron muy importantes para darle forma a estos mitos, a este ciclo de relatos o de obras literarias consideradas como los mitos de Tulu. ¿Por qué vamos a hablar de precursores? Porque si estamos hablando ya de un género que ya delimitamos, que ya dijimos algunas características, etcétera, etcétera. Bueno, porque entender a los precursores, abordar a los precursores, nos va a permitir tener bien en consideración los elementos estructurales de los mitos. Y con esto vamos a poder distinguir bien qué relato pertenece a los mitos de Tulu, qué relato es más bien y solamente horror cósmico, y qué relato, aunque nos pueda sonar muy parecido, no se puede considerar un relato de los mitos de Tulu, por lo menos no uno de manera convencional. Imaginen que toda la literatura, o los mitos de Tulu, pues es un muro de ladrillos, y entonces estos elementos que vamos a mencionar son ladrillos. Juntos van dándole forma, le van dando solidez, lo hacen reconocible, permiten que uno pueda identificarlo de esta forma y no de otra, y bueno, por eso es que es importante tenerlos en consideración. Y el primer elemento estructural que vamos a encontrar en los mitos de Tulu. Vamos a encontrar siempre, y esto es siempre, de manera implícita o explícita, de manera profusa, detallada, o de manera muy acotada, inclusive solo que sea mencionada de paso, pero siempre vamos a encontrar el tema de rituales desconocidos, de antiguos conjuros y de libros prohibidos. En la mitología o en los relatos de los mitos de Tulu siempre van a aparecer estos elementos. Entonces vamos a encontrar a una secta que está escondida por ahí en lo profundo de la selva, en lo lejano de un bosque, en lo abandonado de un castillo, un subterráneo, en los subterráneos, las alcantarillas de una populosa ciudad. Vamos a ver ahí una secta que lleva a cabo un ritual que se vale de magia, de sortilegios, de hechicería arcana, muy, muy antigua, más antigua que los egipcios, que los persas, que los babilonios, que los sumerios, etcétera, etcétera. Esto siempre lo vamos a ver, y generalmente con un tipo de escritura, con un tipo de símbolos, de iconos, que no se parecen absolutamente a lo que ninguna logia o secta, masones, illuminatis, misterios herméticos, etcétera, etcétera, pues siquiera se atrevieron a pensar. Y libros prohibidos siempre. A veces van a ser de manera, como les digo, muy explícita. Nos van a mencionar como el famoso Necronomicon, los manuscritos nacóticos, el libro de Ibón, bueno, muchísimos libros, ¿no? Los misterios del gusano, que van a mencionar, y no solo Lovecraft, sino sus propios amigos le abonaron y le abonaron y le abonaron más y más textos apócrifos malditos. A veces no necesariamente lo van a mencionar, pero siempre van a hablar de un testamento, de unas cartas, de unas anotaciones a mano, de una hoja antigua que encontraron, de un testamento de un hombre de hace 500 años. Siempre va a haber esta parte del documento, ya sea, insisto, que lo muestren, que lo mencionen incluso con un nombre, o que lo menten simplemente, basado en ciertos textos, o yo había escuchado en algún momento en la universidad, y nada más lo mencionen, pero este elemento siempre está ahí implícito, siempre está embebido en pues este tema de los mitos de Tulu. Ambientaciones lóbregas, escenarios sombríos y atmósferas opresivas. Una de las cosas, de las pocas cosas, porque lo cierto es que los mitos de Tulu en particular, también lo Lovecraftiano, también en su medida el horror cósmico, pero una de las cosas que específicamente los mitos de Tulu hereda de los grandes géneros de la literatura de terror, como lo es el gótico, como es la literatura victoriana, son este tipo de ambientaciones tan oscuras y tan siniestras. Esto no es nuevo, insisto, porque ya lo había explotado grandemente el gótico. El gótico, el género de la literatura gótica, había hecho su lugar favorito los castillos en las viejas montañas, adentro de los bosques europeos, ciertas catacumbas escondidas abajo de los conventos, páramos, agrestes, lejanos, alejados de toda civilización,
Y la literatura victoriana también había hecho lo propio, aunque más cercano a la civilización, a las grandes ciudades, bueno, pues por las características propias que tiene esta literatura, ¿no? La victoriana. Pero este elemento, que insisto, ya la literatura de terror previa lo había manejado, Lovecraft y su círculo, pues lo reintroducen o lo capitalizan. Nada más que le hacen ahí un pequeño cambio. Si para el gótico, el terror y el lugar por excelencia donde puede aparecer un espectro que está cobrando una venganza familiar es un antiguo castillo, es la mansión familiar, es la viña señorial donde se perpetraron todos los crímenes, y si para lo victoriano la casa de campo, el páramo lejano, una estación incluso de ferrocarril antigua va a ser el lugar oportuno donde tenga lugar la aparición de un espectro, bueno, para Lovecraft y compañía, los perfectos lugares, ¿qué escenario que no sea estos puede darnos esa similar sensación de opresión, de miedo, de frío físico inclusive, de un clima opresivo, de una ambientación que es muy oscura? Bueno, generalmente van a utilizar puertos, muelles, islas solitarias despobladas, el alta mar, mesetas lejanas. Entonces cambian estos lugares que para los otros autores previos, pues ellos habían encontrado como un sitio digno de terror y donde podía tener lugar un evento sobrenatural. Bueno, para Lovecraft y compañía tiene mucha vinculación en la mayoría de los casos con las montañas, muy altas montañas, o bien con el océano. Insisto, en sus variaciones, una isla, un archipiélago, un muelle, una playa, un risco, un peñasco, etc. Hay un motivo de esto, lo vamos a ver a continuación. Hay un motivo de por qué el mar, por qué las montañas. Lo vamos a ver a continuación. Y también, cierto, hay relatos de los mitos, sobre todo relatos ya mucho más modernos, que no tienen como tal ambientaciones así, pero que lo replican de alguna manera, replican ese ambiente decadente, ese ambiente pesado, insano, sórdido. Por ejemplo, estoy pensando en los relatos Lovecraftianos ya modernos, de principios de los años 2000, lugares como Detroit, como Nueva York, como Nueva Orleans, como Haití, como algunos países de África, como Egipto, por ejemplo, el Cairo, donde la pobreza, la marginación, el crimen, las drogas, estos barrios bajos, pobres, violentos, hacen las veces de esos muelles con neblina, con los barcos atracando, con marineros rudos y mal encarados. Pues aquí los zampones, los maleantes de la ciudad, los niños sin hogar, las mujeres pobres, mancilladas, pues hacen las veces de esos personajes que ambientan la historia. Pero en todos los casos se mantiene ese entorno opresivo, esa ambientación. Sensación de vulnerabilidad e impotencia, futilidad de los esfuerzos humanos ante entidades inconmensurables y avasalladoras, que esto, bueno, ya lo habíamos dicho, es una característica muy propia del horror cósmico, y aquí pues que todavía se extrapola más esa sensación de vulnerabilidad, de que el ser humano es poco, el ser humano no puede ganar, y esto es muy importante. Los protagonistas, los personajes de las historias no tienen la posibilidad de ganar, simplemente no vencen al culto, no detienen al dios, no salvan la tierra, no son los grandes héroes al final del día, simplemente son un testigo más de cómo se acerca, cómo se avecina la destrucción y el fin de la humanidad. Entonces aquí este es otro elemento muy importante. Y bueno, es un panteón de deidades amorales y ajenas a todo lo racional y civilizado. Todo lo que son dentro del panteón Lovecraftiano de los mitos de Cthulhu, no hay buenos y malos. August Derleth, que yo respeto mucho y me gusta mucho la obra de August Derleth, trató de hacer esto. Trató de hacer una polarización entre dioses buenos, dioses malos, establecer un intento de genealogía, de teogonía, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que fue muy criticado por eso. A mí se me hace un ejercicio interesante, divertido, pero lo cierto es que tiene muy poco fundamento si tomamos en cuenta, ya lo hemos mencionado, las intenciones de Lovecraft, la evolución de los cuentos de los mitos,
y su propia cohesión interna, ¿no? De los textos. En general, y haciendo, insisto, a un lado a August Derleth, son amorales. Porque para las deidades Lovecraftianas de los mitos de Cthulhu no hay un bien y un mal simple y sencillamente porque ellos son ajenos, cualitativamente superiores a todo lo que el humano pueda concebir. Entonces nuestros conceptos de bondad, de justicia, de crueldad, de maldad, todo lo racional, todo lo civilizado, todo lo científico, la técnica, el desarrollo, etcétera, etcétera, son nada para ellos, ¿no? Son ínfimos. Entonces ellos se mueven en otro nivel, que no podemos calificar ni de bueno ni de malo. Simplemente son sus propias intenciones, las cuales están lejos de que el ser humano las pueda comprender. Y bueno, si ponen en conjunto estos últimos dos puntos que he mencionado, otro tópico muy recurrente que sucede es que la cordura y la lucidez de los personajes va siendo erosionada debido a los acontecimientos insólitos en los que participan. Claro, si estas entidades están mucho más allá del humano, de su comprensión, si el ser humano es consciente de su impotencia, de su vulnerabilidad, de su fragilidad, bueno, pues nos da como resultado que poco a poco pues van perdiendo la razón, ya sea de manera directa, que en muchos relatos terminan los protagonistas enloquecidos, delirando, bueno, pues ya con su conciencia y su mente fracturada, o personajes que sí que conservan su lucidez, pero ese temor de saber lo que le acontece a la humanidad, el saber los horrores y espantos que ignoramos el resto de los seres humanos, pues ya no les permite vivir de manera tranquila. Les roba absolutamente toda esa esencia de esperanza, de tener una vida como tal, que bueno, que podrían tener o llevar a cabo de manera normal. Entonces, de una o de otra manera, pues el ser humano se destruye internamente, moralmente, existencialmente, con el simple conocimiento de que más allá de las estrellas hay cosas que uno ignora, ¿no? Y bueno, pues estos son estos elementos estructurales que les he mencionado, y ahora vamos a hablar, ahora sí, estos elementos estructurales, Lovecraft, sobre todo Lovecraft, aunque también su círculo, los toma de autores previos, de grandes autores de la literatura de terror previos a él. El mismo Lovecraft, en un ensayo que él tiene llamado El horror sobrenatural en la literatura, menciona muchos de ellos y no menciona directamente que tal o cual elemento de su literatura está inspirado en tal. Difícilmente un autor va a ser consciente de cómo las influencias literarias de algún otro autor que le guste o que admire mucho influyen o se plasman más bien en su propia obra. Un autor les puede decir, y esto se los digo desde también la experiencia, no solamente el ejercicio analítico, ¿no? El ejercicio de esta inspección de los textos, sino también desde una experiencia propia, pues como escritor novel de algunos cuentos de terror, ¿no? Uno puede decir, a mí me gusta este texto, yo admiro mucho este autor, este relato yo lo he leído cientos de veces, pero uno no es consciente y no puede identificar muchas veces que tal tópico, que este personaje, que esta ambientación, que este tipo de final, que utilizar esta técnica narrativa, esta figura retórica, utilizar este lenguaje, a veces hasta palabras que uno reproduce en sus propios textos, ¿no? Entonces ya, claro, si uno hace ese ejercicio hermenéutico, hace esa exégesis, claro que uno puede decir, mira, este autor que tiene influencia de reproduce esta estructura, este lenguaje, estas figuras retóricas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a simple vista no, y los autores tampoco es que sean conscientes de ello, ¿no? Entonces Lovecraft explícitamente no lo dice, pero de todos estos autores, él reconoció la emoción, pues toda la conmoción, la admiración que le provocaban sus obras. Y el primero de ellos es Arthur Machen, un autor de folk horror, con 3 grandes obras. Aquí les menciono 3 obras, tanto para la gente que no las haya leído, que las pueda leer.
porque seguramente con esto, si van leyendo todas estas obras que yo les voy a ir recomendando el día de hoy, cuando aborden los mitos de Cthulhu, seguramente van a reconocer muy claramente los elementos estructurales que los integran. Y en el caso de que no tengan interés en leer a Lovecraft, créanme que van a estar leyendo grandes obras de literatura de terror, grandes pilares de la literatura de terror. Y bueno, en el caso de Arthur Machen con su folk horror, El Gran Dios Pan, tremenda novela, que yo recuerdo que no se me despegó de las manos cuando la leí por primera vez. Literal, yo la tenía en Club Diógenes de bolsillo y iba en el camión, iba a traer a mi hijo, iba a tal lugar, rumbo al trabajo, y no podía dejar de leerla hasta que terminé esa novela. La novela del sello negro, que es un capítulo dentro de una novela más grande, llamada Los Tres Impostores, pero que no necesitan leer Los Tres Impostores para disfrutar la novela del sello negro, y por mucho tiempo fue mi relato de terror favorito, la novela del sello negro, y La Pirámide Resplandeciente, que de toda la obra de Arthur Machen, y yo creo que del folk horror en general, que he leído pues sí bastante de folk horror, La Pirámide Resplandeciente es mi relato favorito. Cómo lo he releído, cómo lo disfruto cada que lo vuelvo a leer, me encanta, me encanta. Y en estos tres relatos tienen algo interesante. Si ustedes los leen, van a ver que en estos relatos se encuentran ese elemento de los rituales antiguos, de esos libros sagrados, de esos textos que están ocultos en las montañas, bueno, en este caso casi siempre de Machen era en Escocia, en las Highlands, ¿no?, del Reino Unido. Entonces van a ver esos antiguos rituales, esas sectas, esas razas prehumanas que están ahí llevando a cabo sus hechicerías, sus sortilegios, sus brutales sacrificios para conmemorar a sus antiguas y brutales deidades, que en el caso de los textos de Machen, bueno, hace mucho referencia al tema del paganismo, es decir, a dioses que tienen que ver con el panteón romano, o con el panteón griego, o con el celta. Entonces aquí si no vamos a encontrarnos que estén adorando a una entidad de hace 100.000 años de antigüedad y que provino de las Híades, de la constelación de Tauro. No, aquí no. Eso es de Lovecraft, eso Lovecraft lo introduce y ahorita también vamos a ver de dónde lo toma. Pero vamos a ver este tema de las ceremonias oscuras, de los antiguos rituales, de los libros prohibidos, los textos, ¿no? Bueno, tenemos después a William Hodgson, un favorito de la casa, y precisamente sus textos, dos particularmente, La Casa en el Confín de la Tierra. La Casa en el Confín de la Tierra, yo me atrevo a decir que inclusive es una especie de relato de proto-horror cósmico. ¿Qué quiere decir esto? Aunque obviamente es muchísimo anterior cronológicamente La Casa en el Confín de la Tierra al primero de los relatos donde Lovecraft propiamente podemos decir que ya maneja el horror cósmico, la verdad es que uno lee este relato y tiene los elementos que hemos visto que tiene el horror cósmico. O sea, tiene esta entidad que sobrepasa al ser humano, tiene este protagonista que de repente se ve desvalido ante lo que tiene ante sus ojos y no lo puede comprender, una situación pues casi que está su casa en un vértice donde él no tiene manera de hacer pie, no tiene manera de salir, no sabe cómo va a enfrentar eso, etcétera, etcétera. Entonces tiene todos esos recursos, esos elementos, nos deja un sabor como si fuera horror cósmico. No por nada La Casa en el Confín de la Tierra, yo lo digo por experiencia, es el relato favorito de Hodgson, o bueno, la novela favorita o la obra favorita de Hodgson, de la gente que es aficionada a Lovecraft. De mucha gente que es aficionada a Lovecraft, muchísima, La Casa en el Confín de la Tierra es su relato favorito. El mío no, porque yo me decanto más por la segunda parte. El ciclo del Mar de los Sargazos, que es una parte muy importante de la producción cuentística de William Hodgson y tiene relatos muy emblemáticos, La Cosa en las Algas, Desde el Mar sin Mareas, Un Horror Tropical, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen lugar estos relatos precisamente en un
cuerpo de agua llamado el Mar de los Sargazos, una parte del océano, donde antiguamente los barcos se encallaban precisamente por el sargazo, que es un tipo de planta marina, quedaban atrapados y bueno, una suerte de criaturas monstruosas, espantosas, desconocidas, crípticas, salían de entre todas esas aguas que estaban en pudredumbre, alejadas, muertas, porque no había ni siquiera vida marina convencional ahí, ¿no? En medio de la neblina, encallados, lejísimos de todo lo que es la civilización. Bueno, pues ahí es donde nos va a ubicar estos cuentos del Mar de los Sargazos y los botes del Glencarry, que pues digamos que es como una forma magnificada, convertida ya en novela, de muchos elementos que encontramos en los cuentos del Mar de los Sargazos. Les decía, hace rato, ¿se acuerdan cuando mencionamos que muchos de los lugares, las locaciones donde los mitos de Tulu van a encontrarse son muelles, mar abierto, islas en medio del océano Pacífico enorme, todo esto que tiene mucho que ver con el mar, tiene mucho que ver con el océano, con las profundidades del océano? Bueno, pues lo toma Lovecraft de las grandes historias de terror marítimo de William Hope Hodgson. Y de alguna manera, la manera en la que Lovecraft, la forma en la que Lovecraft concibe a sus entidades de horror cósmico, están inspiradas en el gran antagonista de las historias de Hodgson, de estos ciclos, que es el océano. Y digo antagonista y no villano, porque deja bien claro Hodgson que el mar es el mar, que no hay nada sobrenatural en el mar. No hay nada que no sea razonable, que no sea natural en el mar. Pero que por el hecho de nuestro limitado conocimiento humano, ceñido a nuestras ciudades, a estar dentro de tierra, a nuestras comodidades, pues nos parece monstruoso. Las criaturas abisales que en algún momento podemos encararnos si es que estamos perdidos en alta mar. Y pueden provocarnos un espanto tremendo y verdaderamente pueden constituirse como monstruos para nosotros. Pero para el océano, para el infinito océano, para el enorme océano, pues simplemente son criaturas que habitan ahí, desconocidas para nosotros. Se rigen bajo sus normas, sus patrones de tamaño, sus leyes naturales, su tipo de alimentación, su ciclo de vida, que para nosotros es ignoto, monstruoso y espantoso. Pero simple y sencillamente es por nuestra ignorancia, por nuestras limitaciones. Lovecraft toma todo ese concepto, pero en lugar de situarlo en el fondo del mar, dice, bueno, vamos a hacerlo más grande. ¿Qué podemos hacerlo más grande? El universo, el infinito cosmos, los espacios interestelares. Y lo hace muy bien, pero ustedes hagan ese ejercicio y van a ver si es que leen estos textos de Hodgson que les digo, que es la misma sensación que te deja un relato de los mitos de Tulu, incluso de horror cósmico, es el mismo que te deja uno de estos relatos de Hodgson. Y te deja las mismas interrogantes. Miras el cielo y dices, ¿será que más allá de las estrellas existirán tales entidades? Y si estás en alta mar, mirarás a lo profundo del océano en la noche y dirás, ¿será que en lo más hondo de este gigantesco océano habrán criaturas de esa magnitud? Entonces es muy similar y de ahí toma Lovecraft estos elementos. Luego viene Algernon Blackwood, muy conocido por su terror feral, que es como algo muy parecido al folk horror, pero el terror feral tiene más que ver con la naturaleza como tal, con lo salvaje, lo agreste, lo inhóspito de la naturaleza, parecido a lo que les menciono, que se rige por sus propias reglas, pero que puede mostrarse hostil al ser humano. Y aquí en esta hostilidad sí que podemos encontrar una manifestación sobrenatural de lo natural, ¿vale? Pues los grandes textos donde podemos encontrar esto ejecutado es el Wendigo, que creo yo, estoy casi seguro, que es el relato más conocido de Algernon Blackwood, Los Sauces, tremendo relato largo o novela corta, y El hombre al que amaban los árboles, donde seguimos viendo
esta constante del peligro que representa la naturaleza, pues todo lo natural ante el ser humano, y que sí que puede cobrar manifestaciones sobrenaturales para poderlo, bueno, para ser hostil, para poderlo maltratar, para poderlo limitar. Esto lo podemos ver en estos 3 relatos particularmente, y esto también lo vamos a ver muy concreto en Lovecraft, porque él en sus textos la naturaleza no es particularmente benéfica al hombre. Aunque es un jugador neutral, todo lo que son los entornos donde está Lovecraft, siempre vamos a encontrar que esa naturaleza, las montañas, los bosques, los riscos, el mar, que propiamente no son malos, propiamente no son parte de las huestes de las entidades cósmicas. Sin embargo, parece que siempre juegan en contra del hombre. Si los bosques no fueran tan tupidos y frondosos, si las montañas no estuvieran tan retiradas de la civilización, si el mar no fuera tan grande, bueno, probablemente los protagonistas tendrían más fáciles las cosas. Pero la misma naturaleza, la naturaleza en sí misma, bueno, presenta estas dificultades. Y esto, creo yo, Lovecraft divinamente lo toma de Blackwood, que para Blackwood es el quid de sus relatos, y para Lovecraft es simplemente un recurso. Pero bueno, esto entra en juego dentro, pues, de todo lo que es sus elementos de los mitos. Y continuamos. Bueno, está Lord Dunsany, que ya lo habíamos mencionado. Y Lord Dunsany particularmente siempre se le menciona, y es a lo mejor muy sabido, que él tiene más influencia en un ciclo literario de Lovecraft, que es el ciclo onírico, que mencionamos ya un relato de ese ciclo, La llave de plata, pero hay muchos más, a través de La llave de plata, el informe de Randall Carter, etcétera, etcétera, ¿no? Y se caracteriza, primero que nada, por todo el corte onírico, es decir, de ensoñación, de cierto delirio que pueden tener los protagonistas de ese ciclo, o los personajes, y por otro lado, por la abundante, la exuberante imaginación que Lovecraft deposita en esos relatos. Leer los relatos del ciclo onírico, aunque no son mis favoritos, para mí es un deleite, porque me encanta ver cómo Lovecraft utiliza muchos recursos, y de repente se le ocurre que en la luna hay esto, y que la noche está oscuro por esto, y que los gatos se desaparecen por esto, y que uno encuentra las piedras volteadas de esta manera por esto. Entonces, como que utiliza muchísima imaginación para casi a cada cosa común encontrarle un lado oscuro que uno no conoce, un lado secreto. Eso a mí me encanta de esa parte de la obra de Lovecraft. Y lo cierto es que esto lo toma mucho de estas obras de Lord Dunsany, particularmente el Libro de las Maravillas, Los dioses de Pegana y El tiempo y los dioses, que son colecciones de textos muy variados, son muy diferentes, pero bueno, donde vemos a Lord Dunsany desplegar también su maravillosa imaginación, todo su aparato creativo. ¿Por qué también ponemos que es un precursor de los mitos de Tulu? Los mitos de Tulu, sobre todo cuando al inicio se fueron forjando, que les insisto, fue de una manera muy circunstancial, echan mano de muchísima imaginación. Prácticamente esto que les he dicho, que es muy notorio en el ciclo onírico, que es a cualquier evento que pudiera parecer cotidiano o conocido, darle un significado distinto, generalmente ominoso, oscuro, siniestro. Bueno, esto lo toma, me parece que Lovecraft ya sabía hacerlo bien, porque lo hizo de manera formidable cuando escribió los relatos de su ciclo onírico. Conforme fue avanzando los relatos de los mitos, evidentemente ya había un precedente y ya era más fácil recurrir a la fórmula previa y reproducirla. Pero en los primeros relatos que vamos a ver también ahorita a continuación, cronológicamente, de los mitos de Tulu, son muy parecidos incluso a algunos de los fragmentos de algunos relatos del ciclo onírico. Entonces también hay que reconocer en Lord Dunsany esa influencia. Bueno, continuamos con William Chambers. Con William Chambers, bueno, y estoy viendo el tiempo. De Chambers, bueno, voy a hablar de dos, de Chambers y de Bierce, y ya esto es para terminar. Es muy curioso el caso de ellos dos.
quiero comentar un poquito, porque a ellos generalmente cuando se habla de Lovecraft siempre los ponen. Ponen a Chambers y ponen a Bierce. Chambers es más conocido por el signo amarillo y porque viene el rey de amarillo. Y siempre al rey de amarillo lo relacionan con el ciclo de los cuentos de los mitos de Cthulhu. Pero es muy curioso, porque Lovecraft aquí sí directamente, aquí sí no es implícito. Aquí él va y toma nombres, toma personajes escritos en sendos relatos por Ambrose Bierce primero y luego por Chambers. Y de hecho Chambers toma de Bierce también. Bierce es el primero. Y les da otro significado, les da otro génesis, les da otra explicación, los adapta. Como lo que les decía de que hacía con el ciclo onírico, que de repente lo toma, lo ajusta y ya como que la idea general la puede capitalizar en otro tipo de textos. Bueno, pues algo así. Ambrose Bierce tiene un relato llamado Un habitante Carcosa, que por cierto es un relato muy, muy bonito, casi poético. A mí Un habitante de Carcosa se me hace muy poético. Y Aíta el pastor, que es casi una fábula bellísima existencial. Estos son relatos muy inocentes, de hecho ni siquiera son de terror, muy inocentes de Ambrose Bierce, entre comillas, ¿no? Porque no son relatos de espanto, de horror, no son para inquietar. Sin embargo, Carcosa la toma Chambers y la menciona como la morada de su siniestro y malvado rey de amarillo. Un engendro maldito lo menciono porque aquí sí que introduce Bierce, entre otros autores, que no es el único, ni es el primero, pero Bierce, que también Lovecraft lo admiraba mucho, en este relato en particular recurre a ese elemento, a esa explicación de que en la Tierra hay seres, hay entidades que el ser humano no puede comprender. Es más, que sus sentidos, su aparato físico, su cuerpo, no es capaz de procesarlo, ya dejen de entenderlo, ni siquiera lo puede ver, porque tiene una limitación física el ser humano. Esto también tiene que ver mucho con lo que ya hemos abordado del tema de la incomprensión humana para entender estas entidades, ¿no? Para distinguirlas. Bueno, Carcosa y Astur. Astur, que está mencionado en Aíta el pastor, y Astur es un dios benévolo, es el dios de los pastores, es una deidad benévola, bondadosa. Chambers toma esos nombres, toma Carcosa y lo hace, insisto, el lugar, la sede del palacio de su infame rey de amarillo. Y Astur lo usa o se menciona como el gran dios, ¿no? La gran entidad. Y eso ya sobre todo lo empezó a hacer Lovecraft, a usar el nombre de Astur. Bueno, el signo amarillo menciona eso y sobre todo menciona una obra, la obra del Rey de Amarillo, que es una obra de teatro ficticia, inventada, que cualquiera que la lee, pues termina perdiendo la cordura, termina teniendo alucinaciones, atentando contra su propia vida y vociferando y hablando de una deidad que se aproxima y que va a adueñarse de la tierra, ¿no? Poco más que eso, porque realmente es un elemento dentro de los textos que tiene Chambers que no tienen nada que ver con horror cósmico, los textos de Chambers. El creador de lunas nos introduce criaturas horrendas que tienen un origen desconocido, y en eso creo que Lovecraft, varias de sus criaturas, yo recordando relatos, creo que seguramente pudo haberse inspirado de esas animales, de esos seres antinaturales, criaturas, que menciona Chambers en El creador de lunas. Y el reparador de reputaciones, porque vemos pues este descenso a la locura, ya en todo vigor, plenamente, de un hombre que se atrevió a leer la obra del Rey de Amarillo y que proclama los cuatro vientos y está convencido de que se acerca, se aproxima para tomar el trono del mundo que es el que le pertenece. Y esto, bueno, vamos a ver ese símil en los cultos, en los adoradores de estas entidades cósmicas, amorales, destructivas para el ser humano, que vamos a encontrar en el ciclo de los mitos de Cthulhu. Y bueno, pues como les decía, seguramente este video nos lo haríamos de 2 horas, entonces solamente les quiero dejar mostrado qué podemos esperar de la siguiente sesión. Vamos a hablar del corpus y la clasificación de los relatos Lovecraftianos. Vamos a hablar de relatos prefigurativos,
que pues anticipan el tratamiento de un tema que vamos a encontrar en los mitos. Vamos a ver relatos contiguos, vamos a ver relatos propiamente del ciclo de los mitos y vamos a ver una línea temporal muy valiosa que se las voy a enseñar de una vez. Miren, y así vamos a ir viendo, vamos a ir explicando los relatos, las épocas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a ir viendo cada relato de cada año, no a detalle, porque obviamente no va a durar una hora hablando de esto, pero vamos a tener esta línea de tiempo amplia. Y va a ser mucho más fácil, porque ya con todo lo que hemos mencionado en esta sesión, ya seguramente va a ser muy claro decir, ah, pues este relato es de este tipo, este es de este tipo, este fue en este año, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso lo veremos en el siguiente video. Y pues mientras tanto, muchísimas gracias. Espero que estén teniendo una excelente tarde y nos vemos en la próxima sesión.